Estudiantes, muy buenos días. Comenzamos con la clase del día de hoy, 15 de marzo 2021. Preguntarles si se escucha perfectamente bien. Sí, ingeniero, se escucha. Perfecto, muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra clase. Entonces, para esto vamos a primeramente compartir el trabajo para el día de mañana. Todos los grupos que hemos ido viendo, que han ido subiendo de manera oportuna en este caso, sus listas, se ha designado cada grupo. Aquí tengo un listadito, resumen. Tenemos en este caso 14 grupos. Teníamos 15, pero lamentablemente una persona ha hecho un grupo solito y eso no puede ser. Entonces tenemos 14 grupos. De los 14, como pueden ver acá, se tienen que hacer los ensayos, en este caso la investigación documental y la presentación en un documento tipo PowerPoint de contenido de humedad, densidad, contracción volumétrica, compresión paralela a las fibras, compresión perpendicular a las fibras, corte paralelo a las fibras, también conocido como cizalle, flexión, clivaje. Aquí con amarillo, grupo 9 y 10 es un solo grupo 9 nomás, tracción paralela y tracción perpendicular. El grupo 10, dureza. Grupo 11, extracción de clavos. Grupo 12, resistencia lateral de clavos. Grupo 13, resistencia y conexión con pernos en madera. Y por último, el grupo 14, la clasificación visual de la madera estructural de efectos. Cada uno de estos grupos está designado en Classroom. Y inclusive lo que han entregado, y voy a mostrarles lo que han entregado ustedes como grupos. Y vamos a ver aquí en el trabajo de clase. He ido calificando porque es una práctica. O sea, hacer el grupo este era una práctica. Por ejemplo, digamos este grupo que les voy a mostrar. Es el grupo de Karen. Es el grupo 3. Aquí en el comentario, en la parte de la derecha, se pueden fijar. Aquí indica justamente qué es lo que tienen que hacer. En este caso, grupo 3, contracción volumétrica. Y aparte, esta tarea, porque era una tarea hacer el grupo, reunirse y hacer, en este caso, la coordinación y llenar la planilla, vale sus 100 puntos. O sea, es como una práctica hecha al 100%. Entonces, para el día de mañana voy a subir otra asignación como acá, para que puedan subir su documento, los 14 grupos. Entonces, en ese caso yo voy a designar en ese momento a cada uno para que pueda subir. ¿Sí? Entonces eso es, así es la manera en como yo califico. Cualquier práctica, sea individual o sea grupal, voy a darle un puntaje aquí en la parte de calificación. Aquí voy a dar unos comentarios, si son preguntas, si son ejercicios, daré mis comentarios sobre cada ejercicio. Y trataré también si me permite el sistema, de subir un comentario aquí dentro de la pantalla. También lo voy a hacer. Es la manera, creo, más correcta para poder ir indicando, ¿no? Entonces ya está establecido qué es lo que van a hacer cada grupo en el trabajo. Aquí fíjense, revisemos. Tengo 16 tareas evaluadas. ¿Por qué 16? Porque había, por ejemplo, este amigo Johnny estaba solito y tenía que ver estar con un grupo, y otra persona me ha entregado vacío. El amigo Fernando Montaño me ha entregado vacío. No sé por qué me ha entregado vacío. Fíjense, yo le he comentado esto. O sea, le he dicho que esto es, pues, no hay que enviar esto vacío. O sea, a mí me perjudica porque tengo que evaluar. Además, esto no es serio. Es como hacerse la burla. Es como que decir una práctica. Y eso les cuento que ha ocurrido un semestre. Un estudiante me ha ido subiendo todo así en vacío, creyendo que yo ni me fijo, ni reviso, ni califico, y le iba a poner nota, ¿no? Entonces ya el día tiene cero por haber subido esto sin haber tenido ningún criterio alguno, ¿no? O sea, parece que ha hecho la burla, no sé. Entonces es así. Tenemos 14 grupos, pero ahora me voy fijando y hay 5 grupos más que han subido de manera tardía, y no sé, y por lo menos hasta las 10, 11 de la mañana yo he subido, he revisado, y no sé qué voy a hacer porque no puedo hacer nada, definitivamente. Eso es. Entonces, ya eso para el día martes hasta las 11 de la noche, y vamos a revisar este trabajo el día miércoles, y para el día sábado vamos a hacer una presentación. Aquí les voy a indicar cómo lo vamos a hacer en función del tiempo que tengamos, ¿no? Los que quieren entregó tarde, por si acaso no voy a considerar ya. Se entregó tarde y no se considera directamente. Ya, eso es como una práctica que no han entregado. A la siguiente ya entregarán seguramente. Eso es.
Ya, vámonos ahora a nuestro más. Sí, Una consultita. sí, sí. Leda Lebanon, yo le entregué en hora el trabajo, solo que me equivoqué y lo envié en la otra tarea y me di cuenta tarde y se lo volví a enviar, o sea, eso fue completamente mi culpa, ingeniero, esto al menos considera a mis No compañeros puedo, en no, otra no pregunta. puedo, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque yo ya he asignado. No puedo volver atrás, ver qué ensayo les puedo dar. No se puede ya. O sea, yo tengo igual un tiempo destinado a la materia. No, no vivo de toda la materia todo el día, ¿no? Tengo que hacer varias cosas. Yo le destino 1 hora o 2 horas por día. Ya no puedo hacer nada. La siguiente, estén más atentos y háganlo bien, pues, ¿no? Eso es. Son 14 grupos, ya no puedo hacer nada. Ya está designado, ya está. Es complicado. Puede ser un grupo de 20 personas, ustedes, o 30, como debería ser. Lo hago individual, uno por uno, lo hacemos muy bien, pero no se puede hacer más. O sea, excusas hay muchas, ¿no ve? Me puedo equivocar en muchas cosas, pero lamentablemente no puedo hacer nada con esa práctica. Ya está designada y a trabajar nomás, chicos. Así es. En otra más, hay que fijarse un poquito mejor. Listo. Hasta eso, hasta el día de sábado, vamos a hacer una presentación y vamos a ir viendo también mis comentarios, mi material, donde pueden encontrar documentación respecto a estos ensayos en los libros que les he pasado, que están en la plataforma, como también una investigación que pueden hacer documental ustedes en la web, ¿no? Cualquier duda que tengan, estos, me pueden hoy día en la tarde o mañana en la mañana me pueden también preguntar, alguna fuente bibliográfica, algo me pueden ir preguntando para que les vaya también en este caso guiando, ¿sí? Eso es, de preferencia encontrar algunas imágenes y la explicación del ensayo, eso sí, para qué sirve, es lo más importante, ¿no? Esto igual podríamos hacerlo en nuestro laboratorio de la facultad, pero como por el tema de la pandemia no se está haciendo. De seguro que ojalá que para fin de semestre que nos habiliten y podamos por lo menos ir a ver unos cuantos. Por ejemplo, que me interesa más el tema de compresión, tracción y el tema de flexión que tenemos para poder hacer en el laboratorio, ¿no? Para corroborar lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Eso es. Entonces, este queda pendiente para concluir el día sábado y ahora vamos a irnos a ver el tema de las cargas o acciones. En realidad, en el programa analítico, cargas o acciones está separado en dos partes. Uno es para estructuras de madera y otro es para estructuras de acero. Y en realidad, ambos capítulos son lo mismo. O sea, las cargas, no porque el techo sea de acero o de madera, va a cambiar una carga o una acción. Prácticamente es lo mismo. Entonces vamos a hacer una explicación única y vamos a hacer ejemplos una sola vez. Y ya como nos toca ver el tema de cargas en acero, va a ser una aplicación práctica directamente de lo que ya hemos aprendido, ¿sí? Ahora, en el tema de cargas, yo sé que ustedes en varias materias de la carrera ya han ido viendo, han ido revisando, por ejemplo, las definiciones de qué es una carga, de qué es una acción externa. Y por ejemplo, conocemos que una edificación, cualquiera sea esta, por ejemplo, esta vivienda, casita, tenemos cargas debidas al peso propio de la estructura. Tenemos cargas de uso, tenemos cargas medioambientales, como pueden ser la nieve, puede ser en este caso el viento. Podemos tener también un empuje o presión hidrostática del terreno, como también de la presión, en este caso del agua superficial, como también podemos tener también cargas debido a sismo. En este caso, una acción, una carga se define, o en este caso es la parte fundamental a la que una estructura debe soportar. Se dice teóricamente que una estructura se comporta muy bien si transmite las cargas de manera eficiente desde la parte exterior hasta las cimentaciones o hasta la fundación. Esa es por definición la acción de una carga o la acción de la estructura para soportar una carga. Si es que las cargas producen en este caso deficiencias, deflexiones excesivas, daño en los materiales no estructurales como estructurales, se dice que la estructura no está bien concebida para soportar las mismas y se debe hacer un refuerzo, en este caso se debe hacer un estudio y un refuerzo para poder reparar o para poder considerar este fenómeno, ¿no? No hace mucho, ustedes han visto en el periódico seguramente, debe ser unas 2 semanas o 3, que un techo de un coliseo en Arani ha colapsado, se ha caído, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado? Es que ha habido una granizada en ese sector, que es algo normal que se da en todo el Valle Alto, y el techo no ha podido soportar dichas cargas y ha colapsado. No solo la parte no estructural, también la parte estructural ha colapsado, ¿no? Y esto es recurrente. En todo Bolivia pasa esto, o por el tema del viento, o por el granizo, por la nieve,
pasa que los techos, sobre todo los metálicos, colapsan. Eso quiere decir que el diseñador, por ejemplo, puede ser que no haya considerado las cargas o no haya asumido las cargas o calculado las cargas de manera eficiente. O también en la parte constructiva puede ser que el constructor haya hecho una construcción deficiente, no solamente en cuanto a la elección de los perfiles o en este caso las escuadrillas de madera, como también las conexiones. Una estructura puede colapsar o por los miembros o por las conexiones. Usualmente la parte más difícil y la parte más crítica son las conexiones, ¿no? Y pueden ser con clavos, con pernos, en el tema de madera, y en acero usualmente con soldadura o con empernados. Y si lo haces mal, obviamente que la edificación no va a soportar y puede colapsar. Dicho esto, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplito. Voy a abrir mi pizarra de pantalla y podemos decir lo siguiente. Voy a dividir la pantalla en tres ya. Voy a dividir la pantalla en tres partes. Para que podamos diferenciar tres aspectos referidos a tres conceptos muy importantes. El primero, aquí voy a colocar como un textito, esto déjenme eliminar que me está perjudicando. El primero lo vamos a llamar estado de carga, perdón, hipótesis de carga. El segundo vamos a llamarle estado de carga. Y el tercero, combinación de carga. Ya. Tal vez está un color diferente, le demos a cada textito para poder identificarlo mejor. En este caso con un color ¿Alguien podría ayudarnos a definir qué es una hipótesis de carga? ¿Alguien de ustedes? Sobre todo los nuevos, por favor, que quisiera que participen el día de hoy. ¿Quién podría definir qué es una hipótesis de carga? A ver, para que vayamos colocando aquí un puntito. ¿Qué es lo que piensan que es una hipótesis de carga? Buenos días, Miguel. Buenos días. Bueno, por hipótesis, pues todos podemos entender a que se está haciendo referencia a que puede ser verdad, como también no. Entonces, asociado con la carga, podríamos decir que estamos partiendo con unas cargas que pueden estar ahí o no. Ya, es lo que tú dices. Yo respeto tal como has indicado, lo he colocado aquí en nuestra pizarra. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Está bien? ¿Alguien más, por favor? Como un supuesto de carga. Ya. Ya, ¿quién más? ¿Alguien más, por favor? Participen, chicos, participen. Todo lo que digan yo voy a anotar y luego vamos a discutir de esto. ¿Quién más? ¿Cómo uno creería que van a actuar las cargas? Ya. Listo. Tengo tres conceptos. Si alguien más quiere decir, compartir, me dice. ¿Ya? Pero vamos a la imagen que estaba mostrando. Aquí. Si se fijan, en una edificación pueden haber un sinnúmero de cargas o acciones, ¿no? Usualmente el término acción se refiere, por ejemplo, a la acción sísmica, a la acción eólica, a la acción de la carga medioambiental. Pero en definición también se le llama carga nomás. No hay ningún problema, son solamente con criterios. En una estructura o un elemento estructural no necesariamente actúan todas las cargas. No necesariamente pasa esto. Les voy a dar un ejemplo. Si esta vivienda o casa se va a construir en Santa Cruz
de la sierra, pensemos, probablemente, y es casi seguro, carga por el peso de la estructura va a haber siempre, sea donde sea que lo construya. Si construye de hormigón, de ladrillo, de madera, de acero, por las dimensiones y el volumen del material y el peso específico, tendré pues siempre cargas del peso propio, que se llaman cargas muertas, por si acaso eso en la definición que se hace en la literatura internacional. Cargas muertas o cargas permanentes también se le llama. Habrá siempre. Las cargas de uso de la edificación, ya sea las personas, los muebles, todo aquello, sea donde yo vaya, va a ser lo mismo, usualmente. Pero el valor puede cambiar. Pero la acción va a estar presente, ¿verdad? Por ejemplo, de seguro que una universidad o un colegio en Cochabamba tendrá de igual similar uso en Santa Cruz, ¿verdad? O de por ahí, digamos, en Estados Unidos. Imagínense que esta vivienda o este colegio está en Estados Unidos. Igual será un colegio, será una edificación para uso educativo, también tendrá uso con personas, ¿no? Con niños, sus pupitres, el maestro, todo aquello. Es algo común. Ahora, que en Cochabamba o en Santa Cruz, por temas políticos o por temas digamos, de uso local, alguna vez tengamos reunión de padres de familia, una huelga, todo aquello, la carga de uso, también que se llama carga viva o live load, puede subir más que en países que tienen más uso o respeto por la edificación, y que tal vez ahí en su uso, solamente en sus 50 años de vida útil, este piso esté cargado solamente con el peso de los estudiantes. Entonces hay una variación. Seguramente que en Bolivia deberíamos diseñar las losas o los entrepisos con una carga más grande que en Estados Unidos, por ese criterio que les estoy diciendo, ¿verdad? Sí, pero sin duda, sea donde esté la estructura, va a haber carga de uso. Va a haber, o sea, carga muerta y carga viva habrá siempre. Santa Cruz, Cochabamba, donde esté. Pero si está en Santa Cruz, no creo, o es muy poco probable, y históricamente podemos revisar si quieren en Senami, no habrá cargas de nieve. No hay cargas de nieve, o sea, no va a nevar en Santa Cruz, por el tema de la altura, la zona, todo aquello, ¿no? Entonces, la nieve, ni siquiera en Cochabamba, ¿no? Es muy poco frecuente. En Cochabamba diremos cerca o no, pero en Cochabamba, por ejemplo, en la parte del Tunari, efectivamente que sí. Digamos que en Misicuni hay, pues, por la altura hay nevadas, y entonces hay que considerar ahí la carga de nieve, de acuerdo a la zona en este caso que se presente, porque sabemos que la carga de nieve se presenta debido a las zonas específicas, con una altura específica, y también por un histórico que tenemos, que se puede ir midiendo y se puede decir, por ejemplo, ahí en Misicuni, de seguro que yo debo considerar para el techo, para su diseño, cargas de nieve. En cuanto al viento, se va a dar en cualquier lugar, ¿verdad? A no ser que, por ejemplo, esta edificación, que no es muy grande, es pequeñita, tenga al lado, aquí tanto el lado frontal, el lado lateral, tenga unos edificios enormes que lo tapen, ¿no? Totalmente la acción del viento. En ese caso podría yo considerar que el viento no influye en la estructura, porque está totalmente siendo, si se quiere, escudada por otro tipo de edificaciones más grandes. Podría yo considerar eso. Pero en 50 años de vida útil, podría ser que las edificaciones que están al lado, una de ellas pueda ser demolida, ¿verdad? Por ejemplo, un edificio que teníamos acá de unos 8 niveles, lo pueden demoler antes de nuestro colegio, para construir, digamos, un galpón o una tienda, solamente de planta baja. Podría ser. Entonces ahí la acción del viento se va a presentar en la edificación. Así tengo que pensar no solamente a corto plazo, a largo plazo, como también ver la zona donde se va a construir la edificación, y ver también el tipo de edificación. No es lo mismo ver una vivienda que, por ejemplo, ver un puente, porque en un puente efectivamente el uso, por ejemplo, es distinto. Son vehículos o son personas, seguro que tienen mayor carga los vehículos más grandes, con seguridad, y en un puente seguro que tendrá, aparte de lo que es el tema de la carga muerta, que es el peso, la carga viva, que es el uso, tiene también lo que serían cargas de viento y también de sismo. Ahora el sismo es variable, el sismo varía de zona a zona, de sector a sector. De seguro que si mi edificación es en Brasil, tendrá poca afectación al sismo, casi nula. Pero si es, por ejemplo, en México, si es en Chile y ahora en Bolivia, se ha descubierto que una zona sísmica alta es Santa Cruz, por ejemplo. Debo considerar esta carga. Aquí antiguamente no se conocía porque Santa Cruz pensaban que era una zona
que no estaba propensa a cada acción sísmica. Sin embargo, se ha demostrado lo contrario ahora o desde hace unos 5 años atrás. Por ese motivo que los diseñadores en Santa Cruz, ya sea de puentes, de edificaciones, tienen que considerar la carga o la acción sísmica. Entonces, con todo lo que acabo de explicarles, de manera muy resumida, en realidad la hipótesis de carga, aquí habrá una pregunta o una definición, son todas las cargas o acciones que pueden presentarse en una estructura. Eso es una hipótesis de carga. O sea, todo lo que puede pasar. El diseñador tiene que, en este caso, tiene que tener mucho criterio y tiene que definir para cada tipo de estructura, para su análisis y diseño, qué tipo de acción va a considerar en su análisis. Por ejemplo, olvidarse de la carga de granizo en lo que es, por ejemplo, Cochabamba, para lo que es un tinglado, un techo, por ejemplo, es totalmente un crimen, porque la carga de granizo es demasiado grande comparada, por ejemplo, al peso propio, la carga de uso, inclusive al viento. Y les diré que en un techo lo que domina en el diseño es el granizo. Y olvidarse, no colocar en su hipótesis de carga la carga de granizo, es pues crítico y va a hacer que seguro que la estructura esté subdimensionada, ya sean los elementos como también las conexiones, lo que puede conllevar también a futuros colapsos estructurales, ¿verdad? Entonces eso es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que ser bien conscientes y tenemos que hacer en este caso definir hipótesis de carga que sean correctas. Son todas las cargas o acciones que pueden presentarse y pondremos durante su vida útil. ¿Cuál será la vida útil pues de una estructura? Si hablamos de vida útil, ¿cuál creen que sea? ¿Estará definida en una norma? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Para un puente, por ejemplo, para una casa, para un edificio, para una nave industrial. Creo que estaría normado que mínimamente, digamos, una estructura debería tener una vida útil, ¿no? Tantos años. Sí. Nuestro análisis debería estar basado en eso. Sí, pero eso lo define, diremos. Las normas específicamente no lo indican, en algunas sí te indican. Por ejemplo, para un puente lo mínimo que tú tienes que hacer un diseño, lo mínimo, es para unos 50 años. Pero obviamente eso depende de país en país. País como Bolivia, que es un país, diremos que no abunda aquí el dinero, a diferencia de otros países como Estados Unidos, por ejemplo Europa, tenemos que dimensionar no solo para 50 años, pensar más a largo plazo. Y en este caso, las acciones o cargas, como también detalles que se deben definir, recubrimientos, por ejemplo, tipo de hormigón, en que pueden ser hormigón, ¿no? O mantenimiento, todo eso tiene que estar circunscrito a que el puente tiene que durar unos 50 a 100 años. Porque no es conveniente que un puente, por ejemplo, te dure 10 años y tengas que hacer una reparación o una reconstrucción, una demolición, reconstrucción, ¿no? Es algo que no se debería hacer. En un puente, a diferencia de una casa, edificio o lo que tú quieras, nave industrial, tenemos lo siguiente. Usualmente un puente pasa un curso de agua. Como acá, aquí bajo el curso de agua. Si el nivel del agua, el nivel digamos, de la altura máxima de agua esperada en una crecida extraordinaria, debe considerar este periodo de retorno. Inclusive dice la teoría, no solamente si yo calculo el puente para 50 años, no tienes que verificar para 50 años, inclusive tienes que verificar para flujos extraordinarios, inclusive hasta 300 años. Eso para garantizar que el nivel de agua nunca llegue a estar cerca del tablero o la parte de la superestructura, si se quiere. Entonces, imagínense si el agua para un periodo de retorno de 50 años, diremos, me sale cercano al tablero a una distancia de 1 metro, 1,5 metros, podría pensar que estoy muy bien, pero si para 300 años me sale que sobrepasa el nivel del tablero del puente, debería yo subir el tablero y por consiguiente la altura de mis columnas o pilares va a ser mayor y va a haber un mayor
en este caso volumen de estructura, de hormigón, en este caso de los pilares y todo eso. Pero eso se justifica justamente por ese análisis que estamos haciendo. No solamente es el tema de decir, en este caso, mi mantenimiento, mi detalle, el tipo de material, lo voy a tomar en cuenta para 50 años. También, en este caso, las acciones, como en este caso de la crecida de un río, debo tomar en cuenta para 50 años. Lo más difícil es el tema de los vehículos, ¿no? ¿Cómo yo puedo adivinar o puedo saber de que aquí a 50 años los vehículos van a cambiar, van a ser más pesados, más grandes? Eso es más difícil. Hay que darle un margen de seguridad, porque definitivamente un puente lo que va a definir la carga principal es la carga del paso vehicular, ¿verdad? Puentes antiguos que se han construido hace unos 30 o 40 años han considerado cargas pequeñas, y lo que se hace ahora es un refuerzo, ¿no? Hay que reforzar, porque demoler es muy caro. Se refuerza, y se refuerza para que la edificación o la estructura del puente pueda soportar las cargas que se presentan actualmente. Vean que el tema de puentes es algo bien delicado, porque los camioneros no respetan la ley de cargas. Se sobrecargan con más material, más piedra, más agregados, y suben la carga por eje. Por tanto, fatigan a la estructura más allá de lo cual ha sido concebida. Los factores de seguridad que tiene el diseño se llevan al límite en este tipo de casos. Y ha habido casos en los cuales los puentes han fallado justamente por esto, por la sobrecarga vehicular. Es un caso especial, ¿no? Entonces, un puente por lo menos 50 años, una edificación es una casa. Ahí en casas no hay alguna definición. Dependerá del propietario, ¿no? Pero mínimamente será pues igual sus 50 años. Exactamente. Aquí también mínimo 50 años. Una edificación también, ¿no? O sea, uno no construye un edificio, una edificación mínimamente, una inversión tan fuerte que se hace para 50 años. Una nave industrial puede variar de 30 a 50 años. Un coliseo o estructura, pensaremos en el coliseo de la Coronilla, igual mínimamente para 50 años, tiene que estar diseñado. Y aquí pues un pavimento. ¿Por qué pavimento? Porque también es una estructura. Es una edificación, es una estructura. Aquí más que edificación, aquí ponemos estructura. En este caso un pavimento en el diseño mínimo para 20 años. El pavimento también es una estructura, ¿no? No es algo que no se puede calcular. Mínimo para 20 años. Y así, chicos, tenemos que tomar en cuenta estos principios, ¿no? Que son importantes para tomar en cuenta en este caso en el diseño. Todas las cargas. Supuesto podría ser sí, porque el diseñador supone que va a aparecer, por ejemplo, granizo, nieve durante los 50 años en un coliseo, una vivienda, una casa. Pero más que decir que puede estar allí o no, definitivamente hay que prever la posibilidad. Si se puede dar en los 50 años, hay que tomarlo en cuenta. Asimismo, por ejemplo, la carga de viento hay que tomarla como la carga más grande que puede ocurrir en los 50 años, ¿verdad? También el sismo. Entonces, en base a esto, uno tiene que definir ciertos parámetros para determinar las acciones. Es importante. Ya está. Vámonos ahora a la otra definición, a estado de carga. ¿Qué será estado de carga? A ver quién nos puede ayudar con estado de carga. Un punteíto. ¿Quién nos puede colaborar? Buen día. El estado de carga podría entenderse como cómo se presentarían las cargas, si fueran de gravedad o también estarían horizontales como las cargas de viento. Ya, ¿cómo se presentarían las cargas? Me parece muy bien. ¿Otra persona? ¿Otra persona? ¿De qué manera estas cargas afectan a cada elemento estructural o miembro estructural? Yeah. Miembro o elemento es lo mismo. ¿Sí? ¿Alguien más? Inge, buen día. Buen día.
puede ser la posibilidad de que de cierto porcentaje que se esté usando en algún elemento estructural, Cierto porcentaje de uso total o puede variar de variación de la carga. Ya. Ya. Entonces tenemos tres criterios. Dice uno, por favor, les pediría su retorno, por favor. Gracias. Uno dice cómo se presentarían las cargas, de qué manera. Otro dice de qué manera afecta a cada miembro estructural, ya más en detalle, ¿no? Y la tercera dice qué posibilidad de que cierto porcentaje del uso total o de la magnitud de la carga afecta a la estructura. Vayamos viendo nuestra imagen otra vez. Va a ser muy explícita para poder entender. ¿Sí? Bueno, podría ser también ese de estado de cargas, todas las acciones que inciden en una estructura, ya sean dinámicas o estáticas. Anotemos acá. O les pediría su retorno. Pueden apagar su retorno. Voy a tener que silenciar, si no. Gracias. Dinámica o estática. Ya. Está bien. Listo. Muy buen aporte. Tenemos 4 criterios. Vamos a ver qué es un estado de carga. Fíjense. Cuando hablamos de las cargas muertas o cargas permanentes, dead loads, se refieren a la carga del peso propio de la estructura y de todo aquello que se mantenga fijo tanto en magnitud como en posición durante el tiempo. ¿Qué tiempo? La vida útil de la estructura, los 50 años diremos. En ese caso, yo sé por ejemplo que las columnas en esta edificación, la losa, los muros de ladrillo, el techo, tal como se va a construir, se va a mantener constante durante los 50 años, no va a variar. O sea, no podría yo agarrar y suponer o pensar de que las columnas se van a ir moviendo, ¿no?, con el tiempo. O sea, es algo fijo. Por tal motivo, las cargas muertas o cargas permanentes no tienen variación ni en posición ni en magnitud, tal como les acabo de explicar, y el peso propio de la estructura. Pero por ejemplo, si hablamos del uso de la edificación, del uso, pues en una losa como está acá, podríamos pensar lo siguiente, ¿no? Podríamos decir que en alguna parte de los videos de la estructura, esta losa que está aquí dibujada, podría cargarse solamente en esta parte que estoy achurando, en esta parte. Otro puede pensar de que no. Lo más crítico puede ser seguramente que en toda la losa de esta vivienda o escuela va a estar toda la carga durante los 50 años. Otro puede pensar de que no, podría estar solamente en este lugar. O sea, hay infinitas posibilidades, ¿verdad? Alguien podría pensar que no, tal vez sea otra manera. ¿Qué les parece? O esta parte sí, esta parte también sí, esta parte sí, y aquí como hagamos como un tablero de ajedrez. ¿Qué les parece? Así de manera alternada la aplicación de las cargas de esta manera. ¿Qué les parece? Hay varios criterios, o sea, uno puede pensar que es uno o lo otro. ¿Cuál tendrá razón? En este caso tenemos que definir. Pero entonces podemos decir que la carga viva, la carga de uso, se puede dar en el total, en este caso de esta losa, como también de manera parcial en algunos sectores. Porque eso es real, ¿no? En la vida útil, los estudiantes, las mesas, las sillas se pueden ir moviendo, recorriendo. Pensar que toda la losa, digamos, cargada al 100%, es más crítico para la estructura, no es algo ciertamente correcto. Porque la influencia de la posición de las cargas puede incidir en un elemento estructural más que en otro. No tengo que pensar ciegamente que de manera global, ¿no?, que eso es un sólido rígido y ponerle más carga es peor para la estructura. No, porque no es un sólido rígido. La estructura tiene elementos deformables, tiene vigas, viguetas, seguramente columnas, y cada elemento puede esforzarse de una manera más grande
ante la presencia de la carga viva de uso de manera parcial en algunas partes de la estructura. Eso tenemos que pensar ya, así tal como los defino. Eso vamos a usar un ejemplo también más adelante para que podamos entender. Entonces, ese es uno de los criterios. Ahora veamos el viento. El viento es lo que me interesa. Esta parte lo voy a borrar ya. En el tema del viento es interesante. El viento puede venir, por ejemplo, como aquí indica nuestra imagen. Puede venir en este caso, de derecha hacia izquierda. Es decir, que como aquí dice el viento positivo, viene en esta dirección. O sea, sopla el viento por este lado. Y empuja a las paredes. Empuja al techo de este lado. Y al lado posterior, el viento negativo, porque este viento, al ser como un fluido, choca a la estructura, a la edificación, y la envuelve, ¿no? Entonces genera presión en este muro, también en el techo. En el techo, por afuera, tiende a succionar, o al querer levantar el techo, esta parte. Y también el muro que está por este lado posterior, también lo tiende a sacar, a succionar. Entonces, esa es una posible acción de la carga de viento, que venga de derecha a izquierda. Pero eso en los 50 años no siempre se va a dar. Puede ser que la estructura también tenga lo inverso, que el viento venga por este lado, que venga de izquierda a derecha. Entonces esto va a cambiar. Aquí va a haber presiones en este muro, aquí también puede haber presiones en el techo, aquí puede haber succiones en el techo para querer levantarlo, como decíamos, y también un empuje, una succión en el sentido contrario. Ante la carga de viento tiene distintas posibilidades de accionar en la estructura. Le podemos llamar, si quieres, derecha, izquierda, izquierda, derecha, pero también hay otra posibilidad, ¿no? Puede venir en este sentido, la carga de viento. Digamos, del frente hacia adelante, del frente hacia atrás. Aquí habrá presión, aquí en el techo habrá otro comportamiento y aquí también tendremos otro empuje hacia la parte de afuera, una succión. Pero también el viento puede venir también de otra posibilidad en el sentido. ¿Se dan cuenta? Yo le puedo llamar, si quieren, a este con color rojito que hemos dicho, un viento 1. Le puedo llamar a este un viento 2. Le puedo llamar a este un viento 3. Y al con azulito un viento 4. 4 posibilidades de ataque, de ángulo de ataque de la acción del viento. Pero ¿será siempre que va a venir de manera perpendicular a los muros? ¿Será siempre así? ¿No podrá venir inclinado un ángulo al viento? Puede ser también. Y si se dan cuenta, hay múltiples, en este caso, posibilidades del ataque de la carga de viento. Por lo menos, lo que tenemos que investigar son las 4 que hemos aquí marcado. Las otras que tienen un ángulo de inclinación, les digo que los códigos, las normas, te permiten evitar o te dan una manera de luego considerarlas con algunas ecuaciones, ¿sí? Pero en realidad tiene infinitas posibilidades. ¿Y cuál es la idea en este caso? Es encontrar la posibilidad más crítica que nos genere mayores esfuerzos en las columnas, por ejemplo, o en el techo, para hacer su diseño, para tener un diseño totalmente correcto. Porque si yo, digamos, por flojera o por falta de criterio, solo hago para este viento W1 y diseño, puede ser que para un viento W4 las columnas o el techo mismo, ya sea de acero o de madera, no pueda soportar los efectos, es decir, las tensiones o las compresiones que se generen en los elementos. Y puede ser que el techo falle. Entonces, por responsabilidad, debe investigar todos los posibles estados de carga de viento. Debo investigarlos para hacer el dimensionamiento de los elementos estructurales. Es decir, veré de todos los posibles estados de la carga de viento, cuál me genera, por ejemplo, mayor momento en columnas, mayor esfuerzo axial normal, en este caso, puede ser en este caso de flexionante o esfuerzos traccionantes o de compresión en los elementos del techo, por ejemplo. Y a ese esfuerzo máximo yo voy a diseñar para tener, en este caso, tanto una conexión como en la sección totalmente garantizada. Se refiere netamente a eso. Entonces, con este ejemplo del viento, creo que es lo más facilito de entender. Uno ya sabe a qué me estoy refiriendo. Entonces, aquí son la definición que podemos escribir. Esto lo vamos a subir. Me copio esta definición acá para tenerla acá abajo. Entonces, son todas los posibles
Son todos los posibles estados o posiciones de una carga o acción externa que pueden presentarse durante la vida útil de una estructura. Y que deben ser considerados en el análisis estructural. Eso es. ¿Sí? Por ejemplo, los que son, por ejemplo, de ingeniería vial, cuando diseñan un pavimento, ¿dónde creen que es la parte más crítica de una losa de pavimento rígido, por ejemplo? ¿Dónde creen? Entonces, para esquematizar ese pequeño ejemplo que les decía, aquí tengo, ¿no? Esta es una losa de pavimento rígido. Tengo que, en este caso, que seccionar, ¿no? La tengo que seccionar. Ejemplo que tenemos dos paños en ese sentido y que tenemos unos paños en el sentido. Ahí. Y por acá. Así digamos, un cortecito. El tráfico viene en este sentido. El tráfico vehicular viene en este sentido. ¿Sí? Entonces los ejes, o sea, las ruedas de un camión, las estoy aquí dibujando. Digamos que solo tienen dos ejes, un camión. Pueden estar como está aquí, de manera simétrica, en el medio de la losa. O sea que esta distancia es igual que esta distancia. Podría ser. Pero ¿cuál será la posición de este camión que le va a ejercer mayor esfuerzo en un paño de losa de pavimento rígido? ¿Estando en el medio o estando en un borde? ¿Qué creen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen los que son viales? ¿Qué piensan? Para el pavimento dije, se toma más en cuenta cuando está en un borde porque es donde menos resistencia tiene el concreto. Más que menos resistencia. O donde le afecta más porque ¿cómo se puede decir? No tiene casi un apoyo a un costado. Más que del apoyo, que es correcto lo que tú indicas, un eje de un camión más pegado al borde le va a generar mayor solicitación, se dice, mayor esfuerzo, mayor tensión en el material. Porque una losa de pavimento rígido trabaja a flexión, es como una viga a flexión. Entonces mayor solicitación le va a generar en el pavimento. Se diseña para este estado de la carga viva. Un camión, ya sea en un puente o un pavimento, ya es la carga de uso, la carga viva. Por tal motivo que este camión que esté más al borde le va a generar mayor solicitación en la estructura. ¿Ya? Aparte de que, y ustedes alguna vez seguramente que han ido por una carretera fundamental del país, ya han debido ver, por ejemplo, en los bordes, aquí voy a dibujar una franjita ya, como está acá. En esta franjita han debido ver que le ponen como unos, se ejecuta el pavimento con unos pequeños resaltitos, ¿no? O sea, con unos pequeños espacios huecos. Son casi imperceptibles al caminar a pie, pero si tú vas en un auto y te vas al borde y ya el auto traquetea, ¿no? Y te hace volver hacia el medio del pavimento. Este detalle constructivo, no sé si le podemos llamar, se llama sonorizador. ¿Y qué es su función? Justamente que los camiones o vehículos no pisen esta sección o este lugar que es la parte más crítica de una losa y se vayan hacia el medio. Para eso es, para evitar que el uso o el paso vehicular sea frecuente por el borde del pavimento. Uno, por tema estructural. Y dos, también porque un chofer de un camión que está manejando 8 o 10 horas le puede dar sueño. Y si se va por el borde, luego puede irse pasarse al acantilado y en este caso puede producir un accidente. Es para que él también pueda, en este caso, con el traqueteo, despertarse y ubicarse que está yéndose por un lugar inadecuado. ¿Se dan cuenta? Entonces son temas que hasta en pavimentos, que es una estructura, se tiene que considerar. Estado de carga viva. Solamente era un ejemplo que lo voy a, en este caso,
Borrar solamente era para poder ejemplificar para la gente que no es del área estructural, pero hay que entenderlo así, ¿no? Eso es, los posibles estados o posiciones de la caja que pueden presentarse según una estructura y que deben considerarse en el análisis estructural y posterior diseño también podremos, ¿no? Eso es. ¿Qué encontramos en un análisis estructural? Encontramos esfuerzos y encontramos deformaciones. Eso es lo que encontramos en un análisis estructural. Tensiones y deformaciones, con los cuales luego hacemos el diseño. Hablaremos de combinaciones de carga. De combinaciones de carga, chicos. ¿Qué dice? ¿Quién se anima a participar? ¿Qué sería una combinación de carga? A ver, para ustedes. Yo creo. Sí. Sí, adelante. Bueno, son las posibles cargas o estados de carga que pueden presentarse simultáneamente. Perfecto. ¿Quién más? Serían las cargas de servicio actuante. Las cargas de servicio actuante. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo creo que es la mayoración de las cargas actuantes. ¿Ya? ¿Quién más? De los distintos tipos de carga, cuánto afecta cada uno dependiendo a lo que se esté analizando, ¿no? Ya, ahí tenemos 4 posiciones. Si se quiere un poco las acciones de carga que actúan simultáneamente también. Ya, acciones de carga que actúan simultáneamente. Listo. Hasta aquí diremos. Ya tenemos unas 5 definiciones. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. El nombre creo que es más explícito que de hipótesis o estado. Combinar es mezclar, juntar. La primera definición decía son los posibles estados de carga que pueden presentarse simultáneamente. Creo que es la definición junto con la última, la más adecuada en este caso. Ya su compañera nos dijo que es la mayoración de las cargas actuantes. Algo también tiene que ver con esto, pero por definición yo les podría decir que son los posibles estados de carga que se pueden presentar simultáneamente. A ver, veamos. Otra vez vámonos a la estructurita que tenemos acá. ¿Y qué podría pasar? Que estemos ahorita, digamos, en clases. Imaginemos que estamos en el aula 691F, porque hoy día nos tocaba en esa aula. Que estemos en esa aula pasando clases y que justamente venga un viento bien fuerte. Un viento, diremos, de diseño, que sea, diremos, el viento en el cual el calculista ha determinado para un periodo de retorno de 50 años. Puede darse el caso. Nadie te puede decir, todavía la ciencia ha quedado, diremos, ahí poco pendiente, en qué momento del día o de un año se puede dar el viento más fuerte en una estructura, o cuándo va a granizar, o cuándo va a venir un sismo de gran magnitud. Nadie te puede predecir eso. Hay estudios que se hacen efectivamente, pero todo se trata de probabilidades o posibilidades, ¿no? En este caso. Pero puede ser en un instante, les digo, que venga una lluvia muy fuerte o que venga un viento muy fuerte. Y en este caso ese viento se va a combinar con la carga permanente del peso propio de la estructura, como también con la carga de uso. Estaremos en el aula pasando clases, entonces tenemos la carga de uso, la carga permanente y la carga de viento. Son 3 tipos de acciones a las cuales en ese instante la estructura se ve sujeta y a la cual debe soportar y debe en este caso transmitir sus esfuerzos hacia la cimentación, ya, para que trabaje de una manera totalmente correcta. Eso es un instante. En otro instante puede ser que tengamos la estructura totalmente vacía, sin personas, solamente con los pupitres, y tener en ese caso un viento muy fuerte o tener una carga de granizo. Puede granizar por la noche, entonces el techo de la estructura va a soportar esa sobrecarga. En ese instante tendríamos granizo,
tenemos la carga permanente, y la carga viva, digamos que minorada en un porcentaje, porque los pupitres se consideran como carga viva, eso vamos a ver más adelante. Y así durante la vida útil de la estructura pueden presentarse de manera simultánea las acciones. Todas es poco probable también. Imagínense en el peor caso, que venga el viento de diseño, el viento más fuerte, que venga el granizo de diseño, el más importante, que justamente en ese instante tengamos clases y que venga un terremoto. Imagínense esa probabilidad, o esa mala suerte que tendríamos. Yo considero que ese estado sería tan crítico que casi ninguna estructura podría soportar, ¿no? Tendría que fallar. O sea que para un diseño estructural uno considera las posibles combinaciones, pero combinar el sismo de diseño con el viento de diseño, con el granizo de diseño y con la carga de uso máxima, que es una posibilidad, ojo, en 50 años de vida útil es poco probable. Ahí hablamos de periodos de retorno. La acción sísmica se calcula en función a un periodo de retorno, también el viento, y es poco probable, o sea, es un margen muy pequeño de que puedan darse de manera simultánea. Puede haber en este caso diseñadores muy, si se quiere, conservadores, que digan, no, yo quiero calcular para eso mi estructura, porque es la parte más crítica, yo quiero que mi colegio, mi universidad, esté blindada contra todo tipo de combinación de carga, y te calcule para todo, sismo, viento, todo al mismo instante. Ese criterio muy particular puede variar de ingeniero a ingeniero, ¿se dan cuenta? Y no es correcto. Por ese motivo es que ya los ingenieros civiles, con el pasar de los años, se han reunido, han hecho análisis, investigaciones, y han concordado en definir ciertos parámetros de combinaciones de carga. Aquí vamos a definir antes, ya con lo que les acabo de explicar, ¿sí? Son todas las posibles combinaciones acciones, las posibles, vamos a poner las cargas o acciones, en una magnitud, ya, que se pueden presentar de manera simultánea en un instante durante la vida útil de la estructura, y que deben ser consideradas en el análisis del diseño estructural. Eso es una combinación de carga. Yo les digo posibles cargas o magnitudes en una magnitud. Esta es la parte clave. No debes considerar necesariamente esto al 100%. O sea, al 100% todo, el peor viento, el peor sismo en un solo instante es poco probable. Y trabajamos en tema de cargas con probabilidades, trabajamos. Es un cálculo probabilístico. Las cargas, entonces, se estiman, más que decir se calculan. ¿Por qué? Porque las cargas muertas, si bien yo tengo la geometría de los materiales y el peso específico, sí lo puedo calcular de cierta manera más precisa, pero el uso de la estructura, el uso, como también la posible variación en posición de la carga viva, peor del viento, del granizo y del sismo, es muy difícil que tú lo puedas calcular de manera exacta. Por tanto, las cargas o acciones se estiman, y esta estimación tiene que estar dada con un criterio que sea conservador, es decir, seguro, pero no derrochador, es decir, que no agarres y tú mayores porque te parece y le pagas una carga muy grande que haga que todo sea pues antieconómico, ¿no? O sea, hay que buscar el equilibrio, ni ser muy exagerado, tampoco ser muy, en este caso, muy suelto en decir que las cargas son pequeñitas. Les doy un ejemplo. Para muchos calculistas, las cargas de granizo son pequeñas y le ponen, no sé, unos 20 kilos por metro cuadrado.
cuando haces un análisis, realmente las cargas de granizo pueden llegar inclusive a unos 150 a 200 kilos por metro cuadrado. Esa disparidad de criterios entre un ingeniero y otro puede hacer que el techo pueda colapsar, ¿se da cuenta? La idea es tener en este caso un criterio uniforme para determinar o estimar las cargas. Ese es el criterio que tenemos que tener, tanto lo que es magnitud, como lo que es posición, como lo que es combinación, ¿ya? Y para esto, para tener un criterio uniforme, es que vienen las normas, los códigos de diseño. Entonces me voy a permitir, déjenme abrir mi computadora, mis archivos. Les voy a mostrar un reglamento de cargas. El que a nivel mundial es el reglamento preferido para las cargas, en este caso el que vamos a llevar, es el manualcito ASCE 716, como aquí indica. ¿Qué es ASCE? Asociación Americana de Ingenieros Civiles, ¿ya? 716. 7 es el código del manual. Este manual 7 es el referido a cargas. Y el 16 es el año. La última versión de este manual de cargas es del año 2016. Ya debería salir un manual para este año que viene. Y seguramente que se va a actualizar este documento. Pero hasta esto diremos que es el manual último que se ha sacado. El nombre, quiero que lo lea muy bien. ¿Qué dice? Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures. En español, cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificaciones y otras estructuras. Cuando dicen mínimas, es que te dicen, en otras palabras, el valor de carga que te damos acá en el manual es lo mínimo que deberías considerar en tus análisis y diseños. Pero más de esto puedes considerar si es que en tu edificación hay particularidades que te llamen a ti a tomar valores un poco mayores. Criterios asociados se refiere, por ejemplo, a los estados de carga y las combinaciones de cargas. Para edificios, efectivamente sí, ¿qué tipo de edificio? Puede ser una casa, un edificio industrial, comercial, etc. Y otras estructuras especiales, como por ejemplo, podría ser en este caso antenas, torres. Pero para puentes no aplica nuestro manual. Para puentes hay otro manual específico, repito, que es de la norma ASHTO, para pavimentos. Para lo que sería edificación, porque en general usamos este manualcito. Es un manual americano que está vinculado con las normas de acero, de hormigón y de madera para Estados Unidos. Para Bolivia no tenemos un manual vigente. Lo que tenemos ahora, actual, es un manualcito que se ha generado en base a esta norma para una versión anterior, y que prácticamente es la traducción. Entonces vale la pena ver este manual 2016 porque es el más actual, porque sabemos que la norma boliviana se quiere un poco adecuarse o copiar criterios de la norma norteamericana más moderna, o sea, va a actualizar, ¿sí? Entonces yo prefiero explicarles este manual. El otro manualcito, el boliviano, también lo vamos a ver, no se preocupen, pero es una copia prácticamente. Lo que aquí les expliqué está allí refrendado. La dificultad de este manual está en inglés, la única dificultad, pero vamos a ir viendo paso a paso, ¿sí? Esto ya ustedes han tenido que ver en otra materia. Y si yo llevase todas las cargas, como están acá, una por una, como está en el manual, con ejemplos, nos tardaríamos por lo menos un mes y medio, 2 meses, de puro ejemplos y cálculos de estimaciones de cargas, estados de cargas y combinaciones de cargas. El tiempo no nos va a dar para ver todo así en detalle. Entonces yo les pregunto si ustedes en otra materia de la carrera hasta la fecha ya han llevado la determinación de cargas, como acá acabo de explicar, ¿sí? Con este detalle visto acá y con esta norma o reglamento, tal vez con otro reglamento, no sé, tal vez puede ser en caso, preguntar si es que ya han llevado. A ver, les dejo para que puedan hablar. Bueno, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Han llevado o no han llevado? Pues es como un pequeño vistazo, digamos, como para cargar a SAP, pero o sea, a profundidad no. Ya, no ha llevado. Aquí tengo, por ejemplo, en Bolivia es Innorca quien, digamos, que publica sus trabajos.
Este es el anteproyecto, es decir, la versión no oficial. Hay una versión ya oficial de este manual. En este caso, este es el manual NB. STAP es de anteproyecto, ¿ya? Es el NB 1225, es el código 002-1. Este manualcito nos da acerca de valores de carga para estructuras y nos da una serie suerte de criterios, y aquí habla de cargas muertas, cargas variables, ¿no? De manera general, carga variable toma en cuenta a lo que sería la sobrecarga de uso, la lluvia, la nieve, fluidos y cargas vivas en techos, así lo llama. Cargas muertas, el peso propio y la carga permanente, tal como les había dicho, ¿no? Hay acciones también dinámicas que se pueden considerar en una estructura. Acciones de terrenos o de empuje de terreno, del suelo, acción de viento y efecto sísmico o acción sísmica, ¿ya? Y cada una de las cargas, diríamos, o acciones, les pone una letra y se han copiado tal cual de la norma americana. Por ejemplo, peso propio de la estructura o carga permanente, por lo general la norma le llama como D nomás, de dead load. Carga viva de uso, de servicio, L, live load. Carga de lluvia, rain load. Carga de nieve, snow load. Carga de fluidos, flood load. Carga viva encubierta, light roof. Roof es de techo en inglés, ¿no? Acción de viento, wind load. Y acción sísmica o efecto sísmico, earthquake load. Entonces, como verán, hasta los mismos subíndices de las cargas se han copiado. Y cada uno te va explicando en este manual, a excepción del sismo, que es aparte, se lo ves, ¿no? Te va explicando y es prácticamente copia de la norma. ¿De qué norma? De la que les mostró acá, de esta. Pero de la versión creo que 2002 o 2005. Vale la pena ver esta, que es más moderna. Conmigo lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más rápido. No puedo perder mi tiempo en la materia con ver todas las cargas, porque, como les digo, no avanzaríamos mucho en el semestre. Deberíamos ver esto vamos a coordinar en la carrera, ver el tema de cargas o acciones, si no es en una materia, en varias partes de la carrera, para que ya llegara a este nivel de materia, como la mía, o hormigón, o a puentes, llegaría con un criterio ya definido, y que solamente hagamos aplicaciones prácticas. Así debería ser, pero eso vamos a coordinar, ¿ya? Para esto requiero un tiempo adicional con ustedes. Tengo un material que les voy a pasar también a la plataforma, algunos videos que ya hice y material, documentos, para que vayan estudiando. Y conmigo vamos a hacer aplicaciones prácticas, ¿sí? Ya está. Entonces, cada carga tiene su definición. Aquí vamos a ir viendo. Tiene su definición. Vamos al índice. Tenemos, por ejemplo, fíjense, un aspecto general. Luego viene combinaciones de carga. Interesante, viene antes de las cargas, ¿no? Luego viene cargas muertas de suelos y presión hidrostática, cargas vivas, cargas de fluidos, cargas de tsunami. Fíjense, aquí he colocado cargas de tsunami que no había en la norma antigua, pero esto, bueno, no aplica en nuestro país. Cargas de nieve, cargas de lluvia, cargas de hielo atmosférico, acción sísmica, pero eso de acá no aplica para nuestro país, solo es para Estados Unidos. En Bolivia tenemos un manual definido específicamente para sismo. Es bien largo el tema sísmico acá en esta norma. Y luego tenemos las cargas de viento, inclusive el procedimiento para túnel de viento. Ahí está. Entonces, de manera muy directa vamos a entrar, por ejemplo, a lo que son las cargas muertas o cargas permanentes, para que vean, ¿no? De la parte del capítulo 2 será justamente. Ahí está. De loads, cargas permanentes, cargas muertas. Tiene sus definiciones y aquí indica claramente que esta definición se refiere al peso propio de todo tipo de materiales de construcción incorporados en la estructura, incluido, pero no limitado, dice, a muros, paredes, techos, acabados, escaleras, particiones, acabados. Cladding es, por ejemplo, el material no estructural de relleno. Por ejemplo, en un techo, las calaminas. Las calaminas no son estructurales, son materiales que uno calcula, ¿no? Que uno los coloca en función a lo que dice el fabricante. Lo estructural en un techo son las cerchas, por ejemplo, las correas. Pero en el tema de cladding se refiere a las tejas, a la placa Duralit, a la calamina, por ejemplo. O sea que en definitiva es todo lo estructural, diremos en resumen, más lo no estructural, que aquí llama también la norma todo lo arquitectónico. Entonces es todo lo que va a estar en la estructura, todo el peso, y por obvias razones todo lo que no va a variar en el tiempo, que se va a mantener constante,
tanto en magnitud y en posición. Es la definición más clara. Aquí te da una serie de definiciones, ¿sí? Más aplicables para Estados Unidos. Y lo importante aquí viene, nos da un cuadrito, y por ejemplo en el tema de suelos, nos da su clasificación de suelo y nos da un pesito por metro cuadrado. Aquí maneja, por si acaso, unidades SI y unidades norteamericanas, ¿sí? Entonces, entre paréntesis, siempre está en unidades SI, es decir, por ejemplo, una grava GW es 5.50 kN por metro cuadrado, ¿sí? Y si no está entre paréntesis, si está afuera, el 35 que a eso se refiere, está en PSFs. PSFs es libras por pie cuadrado. Maneja el sistema imperial, ¿no? Libras por pie cuadrado, pero su conversión es esta, en kilonewton por metro cuadrado. Eso en toda la norma se ve tal cual, ¿ya? Nos da el peso de los suelos. Esto, digamos, no sirve de mucho a nosotros. Para hacer un edificio no nos va a servir de mucho, pero para un edificio tú tienes que tomar en cuenta esta consideración. Tú debes calcular, debes investigar el peso de todos los materiales, sea estructural o no estructural. Eso es lo que es la carga muerta, lo que no varía en magnitud y en posición en el tiempo. Y también dentro de esta definición de carga muerta, entre lo que sería la carga de suelos y la presión hidrostática. O sea que la presión hidrostática y la carga de suelos también se considera como carga muerta, por si acaso. Y ahí acaba, es cortito. Luego vienen las cargas vivas, cargas de uso. Y aquí nos da una serie de definiciones interesantes que sería bueno que lo vayan leyendo. Esto en la traducción, por ejemplo, de la norma boliviana. Algunas cosas están, otras no están, porque no aplican mucho a nuestro país. ¿Ya? Algo particular, aquí en la definición. Dice live load. Aquí me hablaba del helipuerto, ¿no? Eso no nos importa mucho aquí. Live load. Carga viva. Dice la carga producida por el uso o ocupación de la estructura. ¿Ya? Misma que no incluye, dice, las materiales de construcción y los efectos del medio ambiente. Y tenerse el medio ambiente por viento, granizo, etc. ¿Sí? Como está aquí. Es todo lo que puede considerarse como uso o ocupación de la estructura. El uso o ocupación de la estructura puede variar. Si es una escuela, un colegio, una cárcel, un estadio, puede variar. En menor o en mayor magnitud puede variar. Eso hay que pensarlo ya. Y si se fijan, el techo lo maneja diferente, es aparte. O sea que el live load lo manejamos para edificaciones en los pisos o entre pisos. Pero en el techo hay una definición, es muy particular, especial, ¿no? En según techo dice, esta carga de live load puede producirse, dice, por lo siguiente: durante, dice, el mantenimiento por los trabajadores, equipo y materiales, al construir el techo o al hacer mantenimiento. Y dos, durante la vida útil de la estructura, por objetos móviles que pueden estar colocados en el techo, por ejemplo, macetas, otros similares, o elementos decorativos, dice. ¿Sí? También la ocupación de un techo, en este caso se considera como carga viva de techo. La ocupación dice, si es que por ejemplo tenemos una azotea con acceso, imaginémonos que tenemos un piso, un último piso que es un techo, pero que es con acceso para que suba la gente. Entonces ahí dice que tú tienes que considerar el tipo de ocupación definida en carga viva para colocar como carga viva de techo. Eso indica, ¿sí? Eso es. Hay una serie de definiciones adicionales que sería bueno revisarlas, pero esas son las principales que les acabo de, digamos, de definir. Y vámonos a un cuadrito. Ahí está. Aquí un cuadrito muy interesante que quiero que lo estudien para la siguiente clase, para el día de mañana, sea detalle. Y fíjense, acá tenemos por uso de la edificación la carga viva. Y en la tabla dice que esta carga viva le vamos a llamar L sub 0. Déjenme ver acá, voy a hacer un poquito más grande. Dice L sub 0. ¿Por qué sub 0? Porque el valor de L, vamos a ver más adelante, que la norma nos permite reducir la carga viva. O sea que esta carga viva que está aquí en las tablas, que se ha estudiado y se ha visto, por algunos criterios se puede reducir. Pero eso hay que entender. Depende de la reducción de acuerdo al tipo de miembro estructural. No es que voy a decir, digamos, la carga viva para una oficina es 2.40 kN por metro cuadrado, ¿ya? Y lo puedo bajar a 2, diremos, para todo el piso. No. Yo puedo bajar esta carga, reducir en función del tipo de estructura, al tipo de miembro, perdón. Si es una viga, si es una columna, todo en función al área tributaria usualmente, al área tributaria. Puedo bajarle un poquito.
Pero para todo el piso, esta es la carga. Y la carga mínima, o sea que si yo puedo prever que en 50 años, en esta oficina, puede haber una reunión, una junta, una huelga, como es común, por ejemplo, en nuestro país, no debo tomar en cuenta 2.40. Tal vez pensar en una carga más grande, y que les voy a explicar más adelante, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí está este piso, que sería en este caso un piso de oficinas o de sala de cómputo, ¿ya? En oficinas dice que hay que usar 2.40 kilómetros por metro cuadrado, 50 PSFs. Aquí te dice en esta columna, ¿se puede reducir la carga viva? Dice sí. Vea 4.7.2 de esa norma. En algún caso te dice no, como acá, no se puede reducir. Depende mucho del tipo de ambiente y la norma te permite reducir o no. ¿Por qué te permite reducir en algunos lugares sí, en otros no? Porque eso ha venido de una investigación. Han hecho una investigación, han visto que hay lugares donde sí se puede aplicar un criterio y otros lugares donde no se puede aplicar este criterio. Ahora, hay otro tipo de reducción en función al tipo de pisos múltiples similares que hay en la edificación. Y también en este caso se te permite reducir o no la carga viva. Y por último, a la derecha dice carga concentrada. Aparte de la carga de piso, que es carga distribuida, también la norma, en algún caso, no en todos los casos, fíjense, nos da cargas concentradas que están en libras o están en kilonewton. Eso hay que entenderlo. O sea que en un entrepiso, permíteme aquí dibujar, supongamos esto, en un entrepiso, tenemos columnas. Pongamos este entrepiso. Es posible, o lo usual es que la carga sea uniformemente distribuida en todo el piso. Es decir, una carga gravitacional por el uso de la edificación. En todo el piso, ¿no? Que así lo vamos a esquematizar, ¿no? Esta carga de uso, si es una oficina, por ejemplo, y voy a tomar acá la carga de uso L sub 0 igual 2.4 kilonewton por metro cuadrado, ¿sí? Pero adicionalmente dice en este piso hay que tomar en cuenta de manera simultánea una carga concentrada, una carga puntual, aquí de 8.90 kilonewtons. Entonces la carga puntual la puedo colocar en el medio, esta carga de, digamos, PL le voy a llamar, ¿sí? Igual a 8.9. Puede estar en el medio, puede estar en un borde. ¿Dónde va a estar la carga viva? El puntual. Y la norma te dice en un acápite donde te dé el efecto más desfavorable para la estructura o para un miembro estructural. Seguramente que para la losa, si coloco en el medio me va a afectar más en cuanto a flexión y flecha, deformación. Pero si le llevo a un borde, va a afectar más a esta viga que estoy aquí en el borde, o más a esta viga si coloco la carga en este sentido. Entonces la carga, el estado de carga viva, la carga puntual, depende del criterio del diseñador. Pero te dice la norma, tú debes colocar en el lugar crítico. Pero esta carga de 8.90, puntual como aquí se ve, te recomienda la norma que la debes igual distribuir en un área pequeñita. En un área pequeñita hay que distribuir la carga en un área pequeñita, y eso te lo dice en un acápite, porque poner carga puntual nomás no representa de una manera correcta el efecto de las cargas en una estructura. Eso es. Eso para que se entienda, ¿ya? En todos los edificios, en todos los pisos, puede haber o no cargas puntuales concentradas. Así hay que entenderlo entonces, de esa manera como les acabo de explicar. Y hay que ver el uso. Y si nos fijamos, el uso más grande, y ahora un poco me anticipo, se da con este valor. 4.79 libras o kilonewton por metro cuadrado, que serían 100 PSF, 100 libras por pie cuadrado. 100 PSF es para la norma norteamericana, es la carga máxima usualmente de uso que se puede dar para edificios comunes, ¿sí? Esto aproximadamente es 500 kilos por metro cuadrado. Entonces, si para ti, por ejemplo, una oficina puede estar sujeta a una carga mayor a la carga que tú has previsto, por una huelga, bloqueo u otro tipo de fenómeno,
tú considera entonces 4.79 o 500 kilos por metro cuadrado. Eso yo por lo menos lo aplico de esa manera. Si hago un colegio, por ejemplo, yo aplico esto, porque sé que en el colegio o la universidad, en ese piso, esa losa, seguro que de aquí a 50 años va a haber este fenómeno, de que va a haber una huelga, una concentración, una fiesta. Entonces, por responsabilidad como diseñador, el mínimo está en la norma, efectivamente, pero yo voy a tomar un criterio más conservador. Ese es mi criterio. Puede que otro ingeniero tome no 2.4, que tome, digamos, 3, o que tome 4, o que tome, como yo, 4.79. Entonces, eso un poco nos diferencia en cuanto al umbral de seguridad que tenemos entre él y yo. Pero un estudio que nos diga específicamente, cuando hay fiesta, va a valer, digamos, 4 en una universidad en Bolivia, no hay. No hay. Entonces, ahí viene un poco del criterio, ¿no? Aquí, como verán, dice armerías, y nos da un calor de carga de 150 PSF. Son lugares específicos que en la norma que tiene cargas mayores, pero son realmente puntuales, ¿no? Como este tipo de estructuras. Aquí para ver edificaciones de apartamentos, dice B residencial. Entonces vamos a ir a residencial. A residencial. Aquí está. Y a residencial por ambiente nos da, ¿no? Por ambiente. Dice, si es una residencial, dice de 1 o 2 familias, nos da valores, ¿no? Sería en este caso áticos, inhabitables, habitables, otro tipo de áreas excepto lo que son escaleras. Y en este caso, otro tipo de ocupaciones residenciales que no sean de 1 o 2 familias. O sea, para más familias, nos da directamente salas privadas de 40 PSF, salas públicas de 100 PSF, por ejemplo, auditorios, podrían ser, o salones en este caso, de eventos, o salones de copropietarios de un edificio residencial. Y los corredores, dice, 100 PSF. Ahí está, definido. Cargas mínimas. Para lo que es techos, roofs, ese LR que vimos, nos da específicamente una serie igual de cargas en función. Lo más común es agarrar este valor, 20 PSF para un techo. Para un techo ordinario, plano, con pendiente o curvo, o sea, cualquier tipo de techo, 20 PSF. Siempre y cuando no tenga acceso o uso, ¿no ve? El techo. Vale 20 PSF. ¿Cuánto es 20 PSF? 0,96 kN por metro cuadrado. Casi 100 kilos por metro cuadrado. Este valor es crítico. Hay gente que maneja o que coloca este valor 30 kilos, 20 kilos, ¿no? Sin justificación técnica, porque ellos dicen, pucha, un techo va a haber, no hay pues tanta carga porque no van a subir pues, no sé, pues un trabajador en cada metro cuadrado, ¿no? Pero chicos, entiendan que este valor es pues un valor que tiene justificación, no se ha inventado, no le han puesto un valor por ponerle, tiene criterio. Pero de que en Estados Unidos tengan trabajadores, ¿no ve? Y equipos más pesados que en Bolivia para poder construir, hacer mantenimiento en techos, eso es otra cosa. Pero tendríamos que investigar en nuestro país para determinar cuánto vale realmente la carga viva que deberíamos considerar. En lo particular, como está acá en la norma boliviana, yo considero 0,96. Para este valor de L sub, aquí colocaremos, y déjenme anotar, este valor es L sub 0 R, es decir, un valor que se puede reducir, se puede bajar en función, anticipo, de la pendiente de un techo, como también en función del área tributaria. Área tributaria. Esto vamos a ver la clase de mañana. ¿Ya? Se puede bajar. ¿A cuánto se puede bajar? Hasta 56, casi 60 kilos por metro cuadrado. Pero no menos de eso. Es lo mínimo que se puede tomar en cuenta. ¿Ya? Eso es. Eso quiero que lo revisen ustedes. Cargas vivas para mañana. Lo revisen, por favor. De este texto como también de otro texto que puedan encontrar. Lo van a revisar. Y mañana también lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aplicar el tema de las cargas y las combinaciones de cargas en programas. Por ejemplo, en este programa que se llama RAM Elements. ¿Ya? Es uno de los programas más versátiles y de uso, les podría decir a nivel, por lo menos local, nacional, para el análisis y diseño de estructuras metálicas y de madera. Para hormigón también tiene, y es muy potente. Usualmente para hormigón, a nivel local, más se lo maneja en el SAP, en el TAPS y en el CIPECAT, pero para lo que es acero estructural de madera, el programa de más uso es este programa del RAM Elements. Preguntar si ustedes ya lo conocen o lo han utilizado este programa. Chicos, preguntarles. ¿Lo han utilizado? Sobre todo los nuevos. Ya.
conmigo vamos a hacer un trabajo, les voy a enseñar, no es difícil para nada. Yo tenía planificado lo siguiente: hacer avance lunes y martes, y los días sábados hacer taller. ¿Qué es taller? Puro aplicación en software, es decir, MATCAD, RAM, SAP, ETAPS, Robot. Aplicaciones prácticas de análisis estructural para estructuras de madera y acero. Esa es mi idea, ¿ya? Pero tenemos que comenzar con el tema de cargas. Y repito, si me quedo con las cargas, vamos a tomarnos un mes, mes y medio, no vamos a avanzar. Por tal motivo necesitamos clases adicionales o extras para poder aprender. La idea es que ustedes aprendan, ¿verdad? Entonces, yo me voy a dar tiempito para darles clases adicionales. Depende de ustedes, en este caso, asistir, ¿no? No va a ser obligatorio, va a ser de libre asistencia. Algún material ya voy a subir de cómo, por ejemplo, instalar, cómo manejar lo fundamental de los programas. Voy a subir en el transcurso del día, lo van a ir revisando, ¿ya? Mañana vamos a ver este programita y el SAP, cómo se colocan las cargas en una estructura muy sencillita, cómo se definen los estados de cargas y las combinaciones de cargas, ¿sí? Eso veremos mañana. Entonces hasta aquí, chicos, una clase muy buena. Si bien ha sido teórica, hemos avanzado mucho con el tema de las definiciones, que era lo fundamental. Y mañana iremos ya con ejemplos puntuales de cargas, en este caso en su determinación o estimación, su ubicación y su combinación, ¿sí? Su participación ha sido excelente el día de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos mañana. Gracias.